En noviembre de 1936, a los 4 meses del inicio de la Guerra Civil Española, las tropas del Ejército Nacional llegaban a las puertas de Madrid. El gobierno de la República, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, huyó de la ciudad, dejando la suerte de los madrileños en manos del Partido Comunista, que ante la posibilidad de que los miles de presos políticos que se hacinaban en las cárceles madrileñas fueran liberados, decidió exterminarlos. En Paracuellos del Jarama, el gobierno del Frente Popular cometió el mayor genocidio organizado de toda la historia de España. Paracuellos del Jarama. Félix Slayer se entrevistó con el general Miaja, en aquellas fechas máximo responsable de la defensa de Madrid, que le garantizó que los presos en poder del gobierno de la República no sufrirían ningún daño. Slayer le preguntó por su amigo Ricardo de la Cierva. Miaja le garantizó su seguridad. Eran las 17:30 del 7 de noviembre. Hacía 2 horas que Ricardo de la Cierva había sido asesinado. También se entrevistó con Santiago Carrillo. Mantuvieron una conversación muy larga, en la que éste les dio todo tipo de garantías. Slayer sacó la impresión de que Carrillo le mentía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Carrillo pretendía no saber nada de todo aquello, lo cual me parece totalmente inverosímil. Como lo demuestra el hecho de que durante la noche y el día siguiente prosiguieron, pese a sus falsas promesas, los transportes de presos sacados de las cárceles. Prosiguieron sin que Miaja ni Carrillo intervinieran para nada, y sobre todo sin que pudieran seguir alegando desconocer unos hechos de los que les acabábamos de informar. Y estos bendito van a seguir así toda la noche. Carrillo niega, dice expresamente en su libro, en uno de sus libros, son muchos, dice que no existieron actas de la Junta de Defensa. Aquí están. O sea, es que Carrillo miente en todo lo que dice. Yo no he visto una persona que mienta más. No sé si hay ahora algún presidente del gobierno que a lo mejor miente más que él, no lo sé. Pero por allá se andarán. Porque es que todo lo que dice es mentira. Todo lo que dice Carrillo es falso. Es una cosa terrible. Tiene el prurito de la falsedad para encubrir su responsabilidad, claro. Bueno, pues Carrillo dice en la sesión del 15 de noviembre, que aparece en esas actas, dice Carrillo que él tiene la responsabilidad total y absoluta sobre todo lo que se ha referido y se referirá a los presos de Madrid, que la autoridad única la tiene el delegado del gobierno en la Junta de Defensa, de Orden Público, y ese es él, y por tanto que nadie puede meterse en eso. Ya está. Ya está la prueba. La prueba suprema la da el propio Carrillo el día 15 de noviembre en las actas para la Junta de Defensa de Madrid. Ya ven que yo estoy hablando con documentos, siempre. Mientras esto ocurría, llegaban a Madrid los primeros brigadistas internacionales enviados por Stalin para defender la capital de España. El Partido Comunista quería conservar la ciudad a cualquier precio y lo consiguió. Slayer regresó a La Modelo el 8 de noviembre. Allí le informaron que la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados un rato antes. Habían salido atados por los codos, de 2 en 2, y sin permitírsele llevar equipaje. Oficialmente eran trasladados a otras prisiones. A ver, pendientes que, oye, vienen ya los coches. Tú, mírame. Pero, ¿dónde fueron a parar estos presos? Si no habían llegado a la prisión de Alcalá de Henares ni a Valencia, ¿dónde estaban? ¿Habían sido asesinados? ¿Dónde estaban sus cadáveres? Venga, ya viene el convoy. Vosotros quedaros ahí con el corralillo. Venga, a ver estos que no se nos... Tú, mira a ver con estos, que no se nos muevan. Slayer evaluó inicialmente en 1.200 los hombres asesinados en estas primeras sacas. Los presos fueron fusilados sin juicio,
estando la práctica totalidad de ellos detenidos desde antes de producirse el alzamiento militar y, por tanto, siendo incapaces de participar en el mismo. ¿Estos de dónde vendrán? ¿De la Modelo? Pues de la Modelo deben venir. ¡Acata a los presos del último camión! ¡Vamos! ¡Todos fuera! Tenían que pasar desde la salida de Madrid por Ventas hasta llegar a este lugar un mínimo de 15 controles con contraseña para salir de Madrid entonces. Cuando llegaban aquí, eran en este lugar de Los Pinos bajados, y una vez bajados se agrupaban, como antes he dicho, en este redil, que era una especie de redil, hasta que los cogían para fusilarlos. Bueno, pues como he dicho, la media es de unas 15 horas. De ahí viene el tema tan importante que es saber en qué expedición iba cada uno para saber más o menos, ya con bastante precisión, el día de la muerte. El modus operandi, el método que utilizaban era de hacer unas listas de las cuales se conservan casi todas, el 80 o 90% de todas las listas firmadas por el delegado de orden público, que era el subordinado del consejero de orden público, dentro de la Junta de Defensa de Madrid, que se crea el mismo día 7 de noviembre del 36. Las listas de presos venían de la Dirección General de Seguridad, firmadas por Segundo Serrano Poncela, mano derecha del consejero de orden público de la Junta de Defensa, Santiago Carrillo. En las expediciones que empiezan en noviembre, el día 7 de noviembre, muy de madrugada, es aquí donde la madrugada del día 7 y la del día 8, la tarde del día 7 y la tarde del día 8, vienen aproximadamente unos 1.500 presos. Y esos 1.500 presos, en números redondos, son los que van a ser asesinados. Daba comienzo la larga lista de fusilamientos, la más importante de la Guerra Civil, que solo en Paracuellos elevarían el número de víctimas inocentes por encima de las 4.500. ¡Vamos! ¡Vosotros de bien! ¡Vete! ¡Vamos, deprisa! Vamos, venga. Venga. Adentro. Venga, fascista. Muévete. Venga, moveros, andar. Aquí, por dar unas pequeñas cifras, aproximadamente hay unos 4.500 personas enterradas. Esas personas están totalmente identificadas. Y con respecto al tema religioso, digo que es el mayor exponente de la persecución religiosa que estuvo integrada dentro de lo que fue la Guerra Civil Española, porque aquí reposan hasta el momento 105 beatos, reconocidos por la Iglesia por defender la fe sin haber habido nunca una apostasía. Aparte de eso, aquí hay 21 órdenes religiosas en total y, si contamos sacerdotes y religiosos, hay 281. Y con respecto a las personas asesinadas, hay de todas las condiciones sociales, de todas las clases sociales. Aquí lo que todo el mundo cree es que son mayoría militares. Pues no, militares aproximadamente de todas las graduaciones y de todas las armas, aproximadamente es el 25%. Luego quedaría aproximadamente un 50-60% que es de todas las profesiones liberales, civiles, y luego quedaría el resto, se dividiría entre los religiosos sacerdotes, incluidos novicios, etcétera, y aproximadamente unos 300, no llegaría a 300 chavales o gente joven menor de 18 años. Y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia. Con óleo en mi cabeza, rebosante en mi copa. Su dicha y gracia me acompañan todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Voy a dar la bendición colectiva a todos en este momento. Ego te absolvo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. ¡Esto se ha acabado! ¡Vamos!
y en vuestra cabeza. ¡Esto se ha acabado! Sed fuertes, hijos míos. ¡Vamos! Sed fuertes. Sed fuertes todos. levántate. Sed fuertes. Venga, no tengáis miedo. anda! ¡Con pasión! ¡Levántate! No tengáis miedo. Venga, andando. Ánimo, hijos míos. Dispersaros, venga, todos juntos. ¡Despacito! Vamos, vamos. Venga, vete. ¡Deprisa! Vete, vete. Vámonos. Vámonos. Venga, fascista. ¿Qué pasa, joder? ¿Tenemos para cambiar? Venga. ¿Qué pasa, joder? ¿Tenemos para cambiar? Venga. Lista, tira para adelante. Ya tira, fraile, tira. ¡Vamos a acabar con esto! ¡Carguen! ¡Gritad conmigo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Apunte! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la República! Mira aquí está el jodido día. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, joder! ¡Que no tengo toda la noche, coño! ¡Venga, allá! ¡Atento! ¡Vamos! ¡Carguen! ¡Apunte! Peccati sui, Domine Patris, ¡Atento! Espíritu Santo. ¡Vamos! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva la República! Pues yo soy Amalia Cubillo, de Carlos, hija de Javier Cubillo Valdés, que lo trajeron aquí la madrugada del 7 de noviembre, lo sacaron de la cárcel Modelo y vino aquí, y lo trajeron aquí y los mataron con todos ellos, y está aquí, y yo vengo todos los años a recordarle, porque verdaderamente es impresionante haber perdido a tu padre con 6 años. Y llegaron aquí y según cuentan,
los mataron poniéndolos a todos con tiros, que dice que incluso no quedaron muertos del todo, que ese es un sufrimiento muy grande, porque dice que les disparaban y que no llegaron a morirse todos a la vez, sino que luego se fueron muriendo y además le echaron tierra encima, con lo cual ya lo terminaron. Eso es lo que nos han contado. Pues yo me llamo Conchita de Carlos Mendoza, mi padre Enrique de Carlos Aracho, con 32 años, fue fusilado aquí en Paracuellos de Jarama. Le detuvo un interventor que había estado en la misma mesa que él, que era de izquierdas, y le reconoció como por haber sido interventor de derechas. Y esa vez ya le llevaron primero a San Manuel y San Benito, donde estuvo unas horas, después a la Checa de la calle San Bernardo, donde estuvo unos 8 días, y de ahí ya pasó a la cárcel Modelo. Yo, cuando lo mataron, tenía 11 meses, y cuando se lo llevaron preso, 7, o sea que recuerdos no tengo. Y la verdad es que ahora tengo 74 años, y todo esto lo he sabido con detalle a los 70, porque hasta entonces mi madre, que hace muchos años que ha muerto, jamás nos quiso hablar de todo ello, lo teníamos totalmente, si no olvidado, perdonado, porque pensábamos que era un horror lo que había pasado y que se había acabado y que había que volver a empezar sin mirar para atrás. Bueno, Pedro Muñoz Seca fue un dramaturgo, nacido en el puerto de Santa María en el año 1879, porque él engañó a las biografías, él era muy supersticioso y ha conseguido que casi todas las biografías pongan que nació en 1881, que es un año capicúa, pero él nació en el 79. Un dramaturgo que llenó toda una época del teatro español hasta la guerra, que escribió 300 comedias, que una de ellas es un clásico del teatro español, La venganza de Don Mendo. Era una persona normal, que se casó, tuvo 9 hijos, honrado, triunfador, y que en el año 1936, en esa locura colectiva en la que se metió España, pues fue asesinado. Él fue detenido en Barcelona después de estrenar una comedia llamada La tonta del rizo. No hay motivo de su detención, por monárquico, por ser amigo del rey y por escribir en contra de la República. Él hacía, supuestamente en un régimen de libertades, como decían, presumía la República, él hacía crítica de la República y sobre todo de los despropósitos de determinados avances sociales que no eran avances sociales en muchas de sus comedias, y entonces eso se consideró un delito. De Barcelona fue trasladado a Madrid vía Valencia, y en Madrid fue ingresado en la cárcel checa de San Antón hasta el día 28 de noviembre, que lo sacaron de madrugada para fusilarlo en Paracuellos del Jarama. Él empezó a principios de noviembre a temer cuando vio que sus compañeros de celda, él estaba con varios marinos y oficiales del ejército y con sus hijos, pues un día no llegaron. Entonces él estaba también en aquella celda con Julián Cortés Cabanillas, con Cayetano Lucaetena y con un sacerdote, don Tomás Ruiz del Rey. Y el día 26 de noviembre, pues tuvo un juicio popular en la propia cárcel, donde se le acusó exactamente eso, de
de antirrepublicano, monárquico y católico, y cristiano. El día 27, por la tarde, le llamó el director de la prisión y le dio más noticias. En su libro de memorias, Cortés Cabanillas lo cuenta, cuando llegó mi abuelo algo abrumado y le dijo, pues no hay salvación, nos matan, será mañana o será pasado mañana. Y el 28 de noviembre, de madrugada, a la 1:30 de la mañana, se encerró en la celda con el sacerdote don Tomás Ruiz del Rey, que falleció con él, fue asesinado junto a él. Se confesó, estuvieron hablando, y a las 4 de la mañana escribió su última carta a su mujer, que está fechada el día 28 de noviembre. Posteriormente, por la mañana, antes de fusilarlo, cuando fue llamado al rastrillo, al camión de la muerte. Él llevaba un abrigo puesto, era muy friolero, como todo buen andaluz, y otro abrigo en el brazo. Le quitaron el abrigo que tenía en el brazo, le quitaron el reloj, le quitaron las pocas pertenencias personales que tenía. Uno de los milicianos, llamado Dinamita, le cortó, para humillarle la estética, le cortó los bigotes, aquellos bigotes que tenía se le dejó con 2 moscas aquí, le ataron con un alambre, con bramante, que le llegó prácticamente hasta las venas, y a las 7:30 de la mañana lo fusilaron en Paracuellos junto a 400 personas más. Aquella fue la saca del 28 de noviembre. En la carta que él escribe, ya sabedor de su muerte, es una carta en la que pide a su mujer que mantenga el espíritu de los hijos, y en la que está clarísimo que se despide. Dice en su párrafo final: siento proporcionarte el disgusto de esta separación, pero si todos debemos sufrir por la salvación de España, y esta es la parte que me ha correspondido, benditos sean estos sufrimientos. Te escribo muy deprisa porque me ha cogido la noticia un poco de sorpresa. Adiós, vida mía, 1000 besos a los niños, cariños para todos y para ti, que fuiste siempre mi felicidad, todo el cariño de tu Pedro. 28 de noviembre. Como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas. O sea que estaba clarísimo que él sabía, que ya se lo había anunciado el director de la Checa, que al día siguiente o 2 días después pues sería asesinado. Los fusilamientos únicamente pararon cuando pudo hacerse cargo de su puesto el anarquista Melchor Rodríguez, delegado gubernativo de prisiones desde el 7 de noviembre, pero al que los comunistas no dejaron acceder al control de las cárceles el tiempo que duraron las sacas y cuya decidida actuación puso fin durante un tiempo a los asesinatos. Slayer se planta en Paracuellos, habla con la gente del pueblo, y la gente del pueblo de Paracuellos le cuenta que fueron obligados a cavar las fosas para los muertos que hay ahí. Entonces Slayer se va a ver a Carrillo y le dice: Ricardo de la Cierva está enterrado en Paracuellos. Después de muchos dimes y diretes, Carrillo lo tiene que confesar. Y por el propio Carrillo sabe Slayer que mi padre había sido asesinado. Santiago Carrillo es responsable político directo de las primeras sacas, porque él es el que manda cuando ocurren, pero no es el que tiene la idea, puesto que se sabe que las primeras sacas quedan dispuestas por el ministro de la Gobernación, Galarza, un socialista, antes de ir hacia Valencia. Sin embargo, son gente de Carrillo y la gente que está mandando Carrillo quienes ejecutan esas primeras sacas. Y es, desde luego, responsable directo también y sobre todo de las segundas sacas, que son las que tienen lugar cuando él ya está plenamente instalado en la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.
Desde un principio, las máximas autoridades de la República fueron conscientes del crimen contra la humanidad cometido en su nombre por los comunistas en Paracuellos, y cómo esto podía afectar internacionalmente a su causa. Por este motivo, intentaron ocultar los asesinatos a cualquier precio. Carrillo siempre fue defensor del exterminio de sus enemigos de clase, siguiendo puntualmente las normas y directrices relativas al exterminio de los enemigos del comunismo. Carrillo declaró en octubre de 1975 a la periodista Oriana Fallaci: yo no condeno la violencia, no estoy contra la violencia, la acepto cuando es necesaria, y si la revolución va a tener necesidad en España de la violencia, como ha tenido necesidad en otros países, estaré pronto para ejercitarla. 7 décadas después del final de la guerra, nadie parece recordar la masacre organizada más importante de la Guerra Civil Española. Nos encontramos en el pueblo de Paracuellos del Jarama, junto a las pistas del aeropuerto de Barajas, donde se encuentra un cementerio incómodo en el que ni el Estado, ni los historiadores, ni tampoco la sociedad española quiere recordar, porque probablemente lo que cuentan sus lápidas, esa historia sea verdaderamente incómoda para todos los españoles. En este cementerio, olvidado, solamente de vez en cuando vienen los hijos y nietos de esos miles de víctimas que murieron en el otoño-invierno de 1936, fruto de la revolución socialista y comunista que imperaba en el Madrid rojo de principios de la Guerra Civil.